saluda Freddy Gutiérrez Crespo, soy fiscal adjunto superior y bueno, en nombre de la Escuela de Fiscales y de la Asociación de Fiscales del Perú, y que está conformada, dicho sea paso, por los fiscales de todos los niveles del Perú, y además un saludo en nombre de la Universidad César Vallejo, quien es la universidad con quien hemos celebrado un convenio para la entrega de las certificaciones correspondientes. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión de este primer curso internacional de formación de fiscales, cuyo objetivo es que nuestros fiscales formen a los futuros fiscales del Perú. En ese sentido, les expresamos nuestro más sincero agradecimiento primero a los directivos de la asociación, a nuestros asociados y a la Universidad César Vallejo, y especialmente a todos nuestros ponentes que muy amablemente han aceptado sumarse a este proyecto, y a todos ustedes, a todos los colegas y estudiantes que también han confiado en este curso. Bien, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de tener la presencia del doctor Julián Rendón Londoño, quien es fiscal de Colombia, quien con mucha amabilidad ha aceptado apoyarnos en este proyecto, y la verdad que estamos sinceramente agradecidos por esa aceptación del doctor Julián Rendón, quien es un reconocido fiscal de Colombia, y de hoy se nos va a dar pues muchos alcances desde su experiencia y también como académico en nuestra formación. Entonces, le agradecemos infinitamente por contribuir con sus conocimientos en este curso, y le damos la más cordial bienvenida. Doctor Julián Rendón, muy amable por su aceptación, y bueno, sin mayor preámbulo vamos a dar inicio pues a esta sesión. Adelante, doctor Julián. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Freddy. Un agradecimiento muy especial a la Universidad César Vallejo, a la Escuela de Fiscales del Perú, a la Asociación de Fiscales del Perú, a FISPerú, y especialmente a usted, doctor Gutiérrez, por haber tenido la generosidad de invitarme a esta charla. También a todos los fiscales, colegas peruanos y miembros de la asociación, quienes vamos a compartir en la mañana de hoy, por espacio de hora y media, algunas discusiones relativas con este módulo precisamente denominado Delitos contra la Administración Pública, y que he tenido pues el agrado de poder compartir con ustedes. Yo soy fiscal en Colombia, soy fiscal anticorrupción, llevo en la fiscalía casi 20 años, y dentro de la fiscalía pertenezco precisamente a un grupo que tiene cobertura a nivel nacional. Es una dirección donde básicamente lo que se hace es investigar aquellos comportamientos delictivos que atentan contra la administración pública. Y valga decir, pues hemos tenido la oportunidad de adelantar varias investigaciones, digamos de las más grandes del país. Hemos tenido la fortuna de participar en ellas, y además el agrado de que haya salido avante, digamos, la fiscalía, y que de cierta manera se haya cerrado cierto foco, se haya dado una respuesta a la sociedad en materia de investigar delitos contra la corrupción. Hemos adelantado investigaciones, no sé si haya tenido de pronto alguna repercusión, pero inmensas, o conocimiento mejor, en el Perú, pero ha sido quizás la investigación donde mayor fortaleza investigativa se ha dado, y tiene que ver con la refinería de Colombia, en Reficar en Colombia, donde los retos investigativos fueron supremamente importantes, grandes, casi que podría uno
poco dimensionar la magnitud del material probatorio que correspondió, y ya hemos ido teniendo resultados importantes. Ya tuvimos hace un mes la primera sentencia condenatoria en ese caso, y además, digamos, dentro de los retos investigativos, la participación también que hemos tenido con las asistencias judiciales con Estados Unidos y el manejo de la evidencia internacional a manera de cooperación. Entonces, en la primera parte de la disertación el día de hoy, pues vamos a manejar un poco, digamos, la ubicación del tema frente a los delitos contra la administración pública y lo que tiene que ver con corrupción. Y en segundo orden, pues entraremos a revisar algunos tipos penales y la experiencia que hemos tenido desde Colombia en el manejo de grandes casos de corrupción y los diferentes tipos penales. Obviamente, he revisado un poco, pues por supuesto no en la profundidad que merece, pero sí para llevar un poco el mensaje hacia ustedes dentro de la legislación peruana, un poco el Código Penal peruano y la Constitución, y poder que la conversación, la disertación del día de hoy pues sea un poco más llevadera y que llegue el mensaje un poco más limpio hacia ustedes conforme a la legislación de ustedes. Igual, si tengo algún error, alguna cuestión que deban indicarme, por supuesto por el desconocimiento profundo, ustedes saben mejor que yo la normativa, pues me indican y vamos revisando, pero esperemos que salga todo bien. Igual, si tienen alguna pregunta que hacer, pues inmediatamente podemos evacuarla, y si está directamente en el tema, pues es mucho mejor que vayamos nosotros conversando. Me gusta mucho que establezcamos un diálogo, que exista esa posibilidad de que ustedes también interactúen, pues se convierte mucho, digamos, es un poco más dinámico, sobre todo los sábados, que en la mañana, luego de toda la semana de trabajo, pues estamos un poco cansados de la semana, pero si establecemos una conversación puede resultar mucho más fácil el compartir esas experiencias entre colegas de distintos países. Bueno, nos corresponde entonces analizar los tipos penales que atentan contra este bien jurídico tutelado por la ley, el de la administración pública. Y debemos decir que hoy en día las grandes defraudaciones económicas de los países, no solo Perú, sino Colombia, Latinoamérica, pues tienden sus tentáculos teniendo como principales actores a los servidores públicos, pero no solo los servidores públicos son los que participan en el tema de corrupción, una concepción que que es inveterada. Debemos superar ello, porque es que los particulares también son unos actores importantes frente a los comportamientos que atentan contra la administración pública. Quiero decir, no es una problemática solo de los funcionarios públicos, sino también de los particulares, quienes generan, incentivan y provocan en algunos casos la corrupción. Partiremos entonces por establecer en esta primera parte, como les indiqué, un problema que es una visión general latinoamericana, y no solo latinoamericana, sino también mundial. Y luego estableceremos un análisis de algunos tipos penales y cómo podemos propender por tener unas mejores investigaciones penales. La corrupción pues es un fenómeno sin duda donde en principio un funcionario público es impulsado a actuar de un modo distinto a los estándares normativos del sistema, ¿no?
¿Para qué ese funcionario público actúa de esa manera distinta a la norma? Y aquí es donde viene el tema de los particulares. Para favorecer intereses particulares. ¿A cambio de qué? A cambio de una recompensa. Recompensa que puede ser, digamos, lo más claro es que es en temas de dinero, pero que puede ser de alguna otra dádiva, digamos que puede ser la palabra un poco más genérica que lo cubre, ¿cierto? Dinero o cualquier otra dádiva. Entonces, ¿quién es el corrupto? El corrupto es, por tanto, el comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel dentro de la estructura estatal. Ese funcionario está cumpliendo un rol especial en esa estructura estatal. La corrupción, entonces, es el peor defecto, si la palabra, y podemos estar un poco generosos con la palabra, pero es el peor karma de la sociedad en materia de la administración pública. ¿Por qué? Porque resulta lesiva de manera definitiva de algo muy importante, y es el progreso de la nación. Porque el Estado no puede entonces cumplir con los fines constitucionales y es imposible invocar la credibilidad ciudadana en las instituciones cuando precisamente los funcionarios públicos traicionan esos deberes y esas obligaciones que se les ha confiado en materia del cargo que tienen. Entonces, la corrupción, tanto en el sistema peruano, para la sociedad peruana, como lo ha sido y como lo debe ser para la sociedad colombiana o para las distintas democracias y sociedades latinoamericanas, es asumir que esto es una problemática. Asumir esto como propio. Y no simplemente con que esto es un problema ajeno o que es un problema que con frecuencia es hostil. Y asumirlo como propio implica sin duda, y aquí viene un tema fundamental, es adecuar nuestro sistema penal, y por supuesto que converge también el penal sustantivo y el penal adjetivo, precisamente adecuar ese sistema legal normativo para atacar este flagelo. La conformación, por ejemplo, de distintas unidades o grupos de trabajo especializados en investigaciones que atenten contra los bienes jurídicos de la administración pública es fundamental. Es fundamental especializarnos para adelantar esas investigaciones. Es fundamental también que quien nos escucha, es decir, aquel tercero imparcial, el juez, quien va a resolver un caso que la Fiscalía ha propuesto a través de la acusación, pues tenga también la disposición y el conocimiento para resolver esos asuntos. Valga decir, y hacemos un paréntesis acá, precisamente frente a ello, con una situación que seguramente no debe ser ajena en el Perú, y es que cuando los fiscales llevan asuntos de corrupción y los presenta su acusación, a los jueces no les gusta adelantar este tipo de causas. Y entonces, como no les gusta adelantar este tipo de causas porque son casos muy complejos, porque son casos que tienen demasiado volumen de documentación, pues entonces van dejando los casos allí, van a resolver el homicidio, van a resolver el delito sexual
pero el delito contra la administración pública se va quedando en los anaqueles y entonces cualquier solicitud, por ejemplo, y eso lo saben los defensores, cualquier solicitud, por ejemplo, de aplazamiento de alguna diligencia, pues es perfectamente asequible, se le da curso y la programación de la próxima audiencia entonces va quedando rezagada para 2, 3, 4 meses y así sucesivamente. Entonces se convierten en procesos demasiado largos, pero demasiado tortuosos. Precisamente porque esa es la concepción que se tiene. Es importante que nosotros como fiscales, además, podamos utilizar un lenguaje supremamente sencillo, muy claro, para mostrar precisamente al juez de que esto en realidad no es un caso complejo. Nosotros como abogados, como fiscales, debemos tener esa facilidad de transmitir aquello que es supremamente complejo, que fue supremamente tortuoso para nosotros en nuestra investigación, difícil, pero que nosotros ya lo hemos investigado y lo hemos decantado, mostrar al juez mediante un lenguaje sencillo, que lo utilizamos en nuestra acusación para mostrarles precisamente que ha sido un trabajo difícil, pero que lo estamos mostrando de manera clara. Aquí la Corte Suprema de Justicia en Colombia ha golpeado mucho, digamos, allá, en el sentido de llamar la atención a los fiscales. Y la Corte Suprema nos ha regañado y nos ha dicho, vea, ustedes tienen que manejar algo que se llama los hechos jurídicamente relevantes. Porque si ustedes saben manejar el tema de los hechos jurídicamente relevantes para el proceso, pueden investigar lo que corresponde y no irse por las ramas. Generando, de una investigación se generan múltiples situaciones y se pierde el foco. Los hechos jurídicamente relevantes son básicamente encajar el tipo penal, o mejor al contrario, que los hechos del caso encajen de manera perfecta en la norma penal. Eso nos permite, vuelvo y repito, no desviarnos de lo realmente importante. Permite que nosotros en la investigación alleguemos a la causa. Sí, solo sí, aquellas pruebas o aquellos elementos probatorios que sean pertinentes para el caso. Que conduzcan y que sean útiles para la actuación. Y si nosotros logramos decantarlo mediante un método, digamos un método especial para decantar ese tipo penal y allegar únicamente lo que es importante, pues se facilitan las cosas. Entonces volvemos a lo mismo, digamos, volvemos un poco al inicio. Debemos entonces asumir la problemática de la corrupción como una problemática propia, donde debemos actuar y donde debemos ser nosotros, como fiscales, valientes. Porque aquellos a quienes nosotros estamos tocando dentro de las investigaciones no son cualquier persona. Son las personas, sin duda alguna, que tienen mayor jerarquía y manejan, sin duda, los mayores hilos del país. Por eso es que nosotros nos tornamos
en muchas ocasiones supremamente vulnerables. Y tenemos que tener algunos respaldos de nuestros, bueno, de nuestra institución, del Estado mismo, una protección del Estado mismo, y por supuesto, vuelvo y digo, muy valientes para adelantar este trabajo que en muchas ocasiones es poco grato y poco reconocido. Pero decíamos, no es un problema solo del Perú, solo de la sociedad peruana, solo de la rama judicial peruana. Es un problema social, pero es un problema social que trasciende fronteras. Y esto es bien importante. Y ya hemos tenido la experiencia, y sin duda alguna el Perú ha sido un ejemplo también de investigaciones en materia de corrupción con el famoso caso Odebrecht. Ha tocado a lo más rancio de la sociedad peruana para tocarlos a ellos, para investigarlos a ellos, del rango presidencial. Algo que en Colombia hasta ya no se ha llegado. Es de resaltar que fiscales seguramente que se encuentran acá, o fiscales de nuestra institución ahí del Perú, de los fiscales del Perú, sin duda son muy valientes al llevar estas investigaciones. Pero decimos, y aquí es importante, es un problema global. Entonces se requiere el diseño de estrategias, porque nosotros investigamos muy bien en el Perú, pero investigamos muy bien en Colombia, pero no nos hablamos. Pero el problema viene también del Brasil, pero no nos hablamos con el Brasil. Pero no nos hablamos porque sus legislaciones son diferentes. Y no nos hablamos porque los convenios no facilitan ni permiten esa fluidez y ese intercambio probatorio que necesitamos acá. O en Estados Unidos. No tenemos la posibilidad, o al menos el diálogo fluido, para que podamos intercambiar distintas evidencias, por ejemplo, o elementos de prueba. Me van a decir, pero ¿existen los mecanismos de cooperación judicial internacional? Sí. Pero entonces haga usted una solicitud de asistencia judicial, por ejemplo, a los Estados Unidos y se le demora un año o año y medio. Y mientras tanto, ¿qué? La sociedad está reclamando la solución del conflicto. Adecuar entonces esas estrategias a nivel global. Se ha avanzado, por supuesto. Se ha avanzado. Hemos tenido alguna, digamos, interacción con Estados Unidos en algunos procesos donde facilita los agregados judiciales en las embajadas esa fluidez y ese canal con los distintos funcionarios extranjeros quienes van a resolver nuestra solicitud. Estoy diciendo, necesito, por ejemplo, una información bancaria, unas transferencias, una información de los Estados Unidos para un proceso aquí en Colombia, por un caso de corrupción, donde de Estados Unidos giraron unos recursos para ser beneficiados en unos contratos. Por los canales diplomáticos, decíamos, esa asistencia judicial supremamente lenta y demorada. Pero a través
utilizamos como estrategia precisamente los agregados judiciales de la embajada en Colombia para establecer esa conexión, y a través de ese diálogo con ellos fue mucho más fácil de poder nosotros conversar directamente con las autoridades de Estados Unidos, con los fiscales allá que nos iban a recaudar la información, y muchas veces ante las dudas quizás en algún momento ellos preguntaban: fiscal, ¿usted qué es lo que quiere? No, yo quiero las transferencias bancarias porque tal y tal cosa, este es el hecho. Ah, ya entendimos, entonces usted quiere esto y esto. Sí, precisamente necesito eso. Entonces la información llega de una manera más fluida. Este segundo punto, entonces, esas estrategias a nivel global. Hemos tenido también experiencias ahí en la Dirección Anticorrupción de cooperación entre Colombia y Perú. Ha sido también muy ágil porque existe obviamente sin desconocer esos canales por donde debe entregarse la información de las oficinas judiciales, que son las competentes para adelantar la actividad, pero ese diálogo fluido, yo lo digo cara a cara, pero no, en realidad no es cara a cara, sino teléfono a teléfono, cara a cara con el fiscal peruano y el fiscal colombiano para adelantar las distintas diligencias. Un paso muy importante en eso, esa comunicación que debemos tener. Nosotros somos hermanos, somos colegas, y de esa manera debemos propender porque buscamos una finalidad, y es atacar ese flagelo como lo es la corrupción. Implementos legales, debemos tener mecanismos legales, mecanismos administrativos, mecanismos de control efectivo, donde confluya sin duda a la instauración de algo muy importante, y es la moralidad pública y privada. Algo fundamental, el delincuente, ustedes seguramente sin duda alguna, lo tienen muy claro. El delincuente le llegan, digamos, se adelanta la investigación y en muchas ocasiones no les importa ir a la cárcel. No les importa. Porque cuando salen de la cárcel, se van a gastar el dinero con que han desangrado al país, a la sociedad. Entonces, los estados deben adecuar distintos instrumentos legales, administrativos. ¿Para qué? Para perseguir los bienes de los corruptos. Y cuando uno le toca el bolsillo al corrupto, ahí ya se pone un poco pálido, y ya le estamos dando, digamos, con nuestros mecanismos, dando donde le duele a él, donde le duele al corrupto, que es su bolsillo. Entonces, mecanismos de extinción de dominio, por ejemplo. Extinción de dominio, donde en Colombia, digamos, ha evolucionado de una manera importante con un trámite adelantado por la Fiscalía, pero un trámite que se maneja a la par de la investigación penal, es decir, con total independencia del proceso penal, obviamente con incidencia y con identidad en distintos elementos de prueba que son utilizados en el trámite administrativo ante jueces específicos de extinción de dominio, y que son supremamente efectivos. También utilizar los mecanismos que nos entrega nuestro sistema jurídico para, dentro del proceso penal, también adelantar las labores de comiso, por ejemplo, o de suspensión
del funcionamiento de ciertas organizaciones. Entonces, utilizar nosotros como fiscales anticorrupción, o si no somos fiscales anticorrupción, que eventualmente nos corresponderá por esos azares de la vida, tener claros esos mecanismos. Porque es que a nosotros muchas veces, y lo digo porque lo he vivido, a nosotros nos interesa mucho el tema penal y nos concentramos en el tema penal y en que se castigue a los responsables. Queremos que se condene a esta persona. Pero vuelvo y digo, ¿y los bienes? Señor fiscal, usted atacó los bienes, ¿dónde está la plata? Usted me está hablando de peculado, ¿y dónde está la plata? No, es que, pero vea, aquí sabemos cuánto es la cuantía y lo vamos a condenar. Vamos a lograr que un juez lo condene. Sí, pero ¿dónde está la persecución de los bienes? Entonces, adecuar ese tipo de estrategias es supremamente importante. Ahora, que haya también también que la actividad política a través de nuestros representantes en el legislativo y en el ejecutivo, pues nos entreguen las herramientas para perseguir esos bienes y para ser efectivos en la persecución penal también. Y allí viene un tema de recursos destinados a las investigaciones que atentan frente a delitos que atentan contra la administración pública. ¿Y por qué lo digo? Porque es que no es fácil adelantar una investigación, usted lo sabe, en materia de corrupción. ¿Necesitamos qué? Necesitamos tiempo. Necesitamos personal especializado dentro de nuestros grupos para adelantar las investigaciones. Uno no puede nadar solo, aisladamente, frente a un torrente gigante que es una investigación de este tipo. Necesita uno el apoyo de otros colegas. Necesita grupos muchas veces interdisciplinarios. Y para la conformación de esos grupos interdisciplinarios necesitamos el apoyo político, es decir, la voluntad para la conformación de esos grupos especializados de investigación en materia de corrupción. Hombre, una forma de frenar una investigación es dejándolo solo, no entregándole la posibilidad de que adelante de manera efectiva esa investigación. Pero entonces se escudan los administrativos diciendo, nosotros no hemos interferido en el actual del fiscal, no le hemos dicho nada, pregúntele y verá que él está investigando tranquilamente, nunca le hemos hecho una insinuación de que no investigue, de que procese a este o no procese a esta otra persona, no. Pero el hecho de dejarlo sin recursos es maniatarle para que adelante la investigación. Y el resultado es exactamente igual. No se va a hacer justicia. Entonces, voluntad política para eso. Pero esto también tiene una connotación social. Y es que la comunidad, en casos de corrupción, debe también manifestarse. ¿Manifestarse cómo? Con el verdadero rechazo
hacia los actos de corrupción y ejercer presión para que se haga justicia en esos casos y que no se convierta, como muchas veces se ha convertido, sin duda alguna, en que la corrupción resulta ser tan cotidiano, tan arraigado en nuestra sociedad, que puede ser visto de una manera donde me parece que eso no es tan grave. Me parece que hay otras cosas, hay otros asuntos más graves. Y se vuelve muy normal el entregar recursos a un funcionario para adelantar cualquier trámite. Se vuelve muy normal, y eso no me parece grave, pues dirán, no a mí, sino no parece grave, se vuelve cotidiano que cuando una autoridad de tránsito detiene un vehículo que no tiene los permisos o las licencias respectivas, para que no inmovilicen el vehículo quizás, o para que no le sancionen o le impongan una multa, pues es muy normal que se entregue un dinero para dejar circular y pasar las cosas. Existe entonces, en síntesis, un apoyo también social, una concientización social de que este problema se salió este problema se salió de control. Aquí hubo un presidente que estaba aquí cuando iba a decir hace muchos años, un presidente de la República, y lo digo aquí entre nos, colombiano, dijo que la corrupción debe estar en sus justas proporciones, en su justa medida. ¿Y qué es esto? Nunca la corrupción va a estar en su justa medida. Es decir, nunca podemos tolerar absolutamente ningún acto de corrupción. Ahora, en nuestras investigaciones, pues hay mecanismos, ya uno empieza a mirar y a revisar cuáles son aquellos asuntos que tienen que tener un interés especial en esos grupos importantes de investigación. Eso es un poco la visión en torno al fenómeno de la corrupción. Leía hace poco, para preparar esta charla, estuve revisando un poco la prensa, el periódico, los medios de comunicación escritos. En el diario El Comercio, del 22 de febrero del presente año. ¿Por qué de febrero? Porque había salido el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional en Latinoamérica. Y por supuesto, pues los análisis sectoriales, el análisis sectorial peruano, el análisis sectorial colombiano. Y se indicó allí que el 23% de las empresas, dice el artículo, reportan que son obligadas a pagar coimas para obtener contratos con el Estado. 1 de cada 3 peruanos soborna en servicios públicos. La tercera cifra más alta de la región. Pero miramos otras, digamos, esto no es un problema, vuelvo y repito, únicamente del Perú. Es un problema que nos está ganando. Problema colombiano también. Acá la sensación en los distintos estamentos y dentro del servicio público es una sensación supremamente agobiante, difícil. Sentimos que la corrupción
es el principal problema que debe atacarse en el país, o uno de los principales problemas. A nosotros nos aqueja también una problemática grande de orden público en materia de paz, donde se ha luchado, pero paradójicamente, para llegar a tener una paz en nuestro país, hay que atacar esos tentáculos con los cuales se está desangrando el país. ¿Qué tiene que ver la paz con la corrupción? Claro, si se roban la plata de los servicios públicos, si se roban la plata de las vías, si se roban la plata de la infraestructura, la plata de la salud, pues no va a haber paz, no va a haber satisfacción en la sociedad, no va a haber dignidad en la sociedad y por lo tanto, pues no va a haber paz porque va a haber una total insatisfacción. Esa es una problemática. Y esa quizás es la principal problemática en nuestro país. Proética, que es la línea de, digamos, de transparencia internacional para el Perú, entrega una visión mucho más alentadora y dice que el Perú es el cuarto país menos corrupto en Sudamérica, con un índice de percepción de corrupción donde lo califica con un 3.3 sobre 10, 3.3. Y estamos hablando de un informe de noviembre del año 2021, del año pasado. Y estamos hablando del último informe de Transparencia Internacional en materia de corrupción. Chile y Uruguay, para mirar un poco el estado de cosas latinoamericano, está destacado en los elevados índices de percepción de integridad, por ejemplo. Chile en el 7.3, Uruguay en el 6.4. Primero Chile, segundo Uruguay, en tercer orden Colombia con 3.9 y en cuarto orden, como dijimos, Perú y Brasil con el 3.3 que acabamos de indicar. En los estándares más inferiores pues, se encuentra Venezuela en un 2.3, Ecuador con un 2.3, Guyana 2.5 y Paraguay con un 2.6, que reflejan las percepciones más graves en materia de corrupción en la región. Entonces, se han hecho cosas importantes, ha habido avances importantes frente al ataque respecto del flagelo, pero muchas veces consideramos de que no son suficientes, de que debemos hacer mucho más. Y decimos, bueno, entonces que hagan otras, uno dice, escuchando quizás el discurso, bueno, vamos bien, bueno, entonces no estamos tan bien, pero que se hagan cosas importantes para atacar la corrupción. Pero olvidamos muchas veces que en nuestras manos tenemos que dar un gran aporte. No es un granito de arena. Tenemos que dar un gran aporte. ¿Por qué? O lo mismo, aportar mucho. Porque como fiscales tenemos una función suprema, grande, para agilizar, para prepararnos, para formarnos en cómo debemos abordar de manera eficaz, de manera mucho más eficiente, esas investigaciones que aquejan tanto, por supuesto, a nuestro país. Hablábamos de cómo los jueces en algunas oportunidades, no sé en el Perú, creería que de pronto alguno me indica si es
si de pronto allí es diferente. Pero acá, la investigación, ya hablamos de los jueces, la investigación de delitos que atentan contra la administración pública, también cuando corresponde a los fiscales, existe mucha reticencia por parte de los fiscales a abordar las investigaciones. Y eso es cierto. Entonces, los fiscales que somos fiscales anticorrupción son fiscales que en muchas oportunidades, quizás en las regiones, son fiscales castigados. Usted no se acopla en ningún lado, usted no se acopla en la unidad de vida que investiga los homicidios, o usted no se acopla allí, o usted es un fiscal problema, entonces vaya para la administración pública. Y allí, entonces, ese fiscal que ha sido castigado, pues no le va a poner el amor que corresponde a las investigaciones, porque todo debemos hacerlo con ímpetu, con ganas, con amor, para que sea eficiente. Algunos que ya llevamos muchos años, pues más o menos años, muchos, digamos, es subjetivo, en investigando delitos contra la corrupción, algo más de 10 años, 12 años, más bien 12 años, investigando, le tomamos amor a lo que hacemos, contra mucha adversidad, pero así lo tenemos. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Voy a mirar aquí a ver si hay alguna manito levantada por ahí. Si hay alguna pregunta, alguna observación, algún aporte. Bien. Doctor Freddy. Sí. Julián, mira, el abordaje o las estrategias que comentas para la lucha contra la corrupción son pues temas muy, muy importantes para poder luchar contra la corrupción, ¿no? Y yo creo que Perú y Colombia, y creo que muchos países de la región sufrimos de la misma plaga de la corrupción. Este fenómeno es un tema que nos carcome sinceramente, ¿no? Y afecta al mismo incluso Estado de Derecho y genera pobreza y todo, ¿no? Pero bueno, Perú está en unos límites, como acaba de señalar, bastante altos, ¿no? Pero la verdad es que cuando comentabas en relación a que tenemos algunas deficiencias y que se necesitan tiempo para investigar, bueno, tocas pues un tema bastante crucial, toda vez de que, bueno, por lo menos en el Perú, no sé cómo es en Colombia, pero en el Perú, a raíz de que se está aplicando el nuevo Código Procesal Penal, que ya tiene sus años, pero acá en Perú seguimos llamándolo el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, te comento que en delito de corrupción de funcionarios, todos estos delitos han sido considerados delitos complejos y nuestra estructura del proceso se divide más o menos de esta forma para que en todo caso nos comentes también cómo es en Colombia. Entonces, tenemos una etapa preliminar que le llamamos, o bueno, creo que en algunos países, en Chile, se le llama la etapa desformalizada, me parece. Antes acá le llamábamos la etapa policial también. A esas etapas en Perú le han establecido plazos. Y entonces esa primera etapa en Perú le han establecido un plazo de 8 meses, bueno, considerándolo como delito complejo. Y luego la segunda etapa de esta primera gran etapa que se le denomina etapa de investigación preparatoria, la otra subetapa propiamente de investigación preparatoria, también tiene otros 8 meses de plazo con la posibilidad de prorrogarse 8 meses más. Ya, entonces, concluye ese plazo, sí o sí hay que acusar, ¿no? Entonces, ya viene una etapa ya netamente jurisdiccional y bueno, la etapa jurisdiccional ya no tiene control de plazo. O sea, en el código si bien se establecen plazos, pero ya no hay herramientas de control. En tanto que en esta etapa de la investigación fiscal, en una investigación preliminar, por ejemplo, se puede hacer controles de plazo, así como en la etapa de investigación preparatoria.
Entonces, bueno, desde mi experiencia, yo también trabajo en los delitos de corrupción de funcionarios y estos plazos que totalizarían pues un plazo de, bueno, 8, son 24, prácticamente 2 años para investigar un caso complejo. Desde mi experiencia, pues, bueno, para los casos simples sí, pues, ¿no? Sí, sí, yo creo que los 2 años es más que suficiente. Pero hay casos complejos que estos 2 años realmente quedan bastante cortos para hacer una investigación eficiente y como dices, si hay casos en el que se requiere cooperación internacional, ya no hay caso, ¿no? Entonces, prácticamente casi se estaría invitando a una impunidad en los delitos, porque si no se concluye con la investigación, entonces sin elementos de información válida y contundente, no se podría acusar, ¿no? Entonces, esta es una problemática que tenemos acá en Perú y que a raíz de que en los delitos de organización criminal, sí los plazos son bastante, digamos, generosos, porque en los delitos de criminalidad organizada los plazos son de 36 meses. 36 meses de investigación preliminar, 36 en investigación preparatoria, prorrogables por otros 36. Entonces esos plazos son bastante amplios, pero el tema es que son muy tentadores porque muchos colegas, con el afán de querer beneficiarse con estos plazos amplios, entonces a muchos casos en el que solo hay una pluralidad de agentes, entonces le incorporan o le imputan el delito de criminalidad organizada, ¿no? Para beneficiarse con esos plazos amplios. Entonces, no sé si ese tipo de problemática tienen allá en Colombia, no sé si bueno, a propósito de que tocaste el tema de los plazos, no sé si nos comentas cómo es este abordaje de los plazos en Colombia, Julián. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Bueno, quedo un poco asustado con los plazos que usted me comenta. Nosotros tenemos unos plazos un poco más amplios, pero estamos reclamando más plazo. Nos identificamos en que ustedes tienen unos plazos que consideran cortos y nosotros tenemos plazos que consideramos cortos. Pero aquí hay una diferencia. En Colombia, el término máximo para la indagación, por ejemplo, es decir, desde la noticia criminal hasta que decidimos formular una imputación, vincular a alguien, esa primera etapa tiene un término máximo de 2 años. Usted nos había indicado que tenía un término de 8 meses, quizás a partir de esa recepción de la noticia criminal. Cuando se trata de, digamos, un grupo de personas que participan en la comisión de delitos contra la administración pública, se aumenta, digamos, una investigación por peculado, son 3 personas investigadas, dicen a partir de 3 personas, digamos, investigadas, ese término será de 3 años, un término máximo de 3 años. Ahora, cuando se trata de delitos que atentan contra la administración pública, hay una norma adicionada desde el año 2011 que nos amplió ese margen y nos indicó que se duplica un poco el término, ¿cierto? Cuando sean 3 o más los investigados. Es decir, tenemos unos términos un poco más holgados, mejores, más cómodos para adelantar la investigación, que podrían ser mucho más benéficos en el Perú, porque le soy sincero, doctor Freddy, y usted lo conoce, y ustedes también lo conocen, no es fácil adelantar este tipo de investigaciones. Son supremamente complejos. Entonces, tenemos esa posibilidad de, digamos, un margen legislativo un poco mejor. Obviamente, cuando hay personas ya capturadas, pues ya los términos se reducen una vez se formula la imputación, son términos más cortos. En materia de privación cuando se encuentran
personas con medidas de aseguramiento. Pero en todo caso, cuando se trata de delitos contra la administración pública, los términos, aún cuando se trata de personas privadas de la libertad, en tratándose de delitos contra la administración pública, se duplican. Obviamente, pues hay otro tipo de delitos, delitos de grupos armados, de crimen organizado, que tienen también esa posibilidad de amplitud de términos. Pero allí estamos nosotros en la legislación con los delitos contra la administración pública, porque ha habido un entendimiento desde el Congreso de la República de que son verdaderamente investigaciones complejas. Y un poco también actuando con los compromisos que ha hecho Colombia ante los organismos de Naciones Unidas, la OEA, para la Organización de Estados Americanos, para ampliar precisamente esos términos de etapa de investigación. Porque es que ir contra el reloj es supremamente complejo y denota finalmente impunidad. Porque se va a cerrar una investigación donde no ha habido una investigación integral, donde no ha habido una investigación que aborde todas las problemáticas, no ha habido una investigación donde finalmente se tenga a todas las personas que realmente participaron en la comisión de los ilícitos. Entonces, tenemos un sistema un poco más flexible en materia de términos que nos permite dar un respiro mucho más alentador, mucho mejor. Ahora, ¿qué sucede? Voy a poner una problemática que va en línea con la pregunta. ¿Qué sucede, por ejemplo, pensaría yo, qué sucede si en el Perú llegan los 8 meses y yo no, en esa etapa de indagación preliminar, yo no pude determinar quién era el autor o partícipe del delito, o si en realidad estábamos ante la comisión de un ilícito, pensaría yo. En Colombia, si se llega a la fecha, el término determinado y no se ha concluido, pues sí, se ha incumplido un término legal. Se ha incumplido un término legal. Donde podrán verse y tendrán que revisarse qué se hizo dentro de la investigación. Si fue por mera inacción o fue que se ha ido adelantando y no, definitivamente hay mucho por hacer. Allí la consecuencia no es archivar la investigación, no es archivar la investigación por el cumplimiento del término. La consecuencia es que podría continuar investigándose. Entonces uno se preguntaría, entonces, ¿para qué está la ley del término si no se cumple el término, si no está para cumplir el término? La Corte precisamente se ha manifestado ante ello, quizás entendiendo la magnitud de muchos casos de corrupción. Dicho, es posible que continúe y es posible que continúe incluso hasta los términos de prescripción. Entonces, un tema, digamos, importante, interesante, que quizás no se ha comparado con la legislación peruana. Digamos, nosotros tenemos una posibilidad un poco más holgada para tener esa tranquilidad de investigar. No dormirnos en los laureles, no dormirnos sobre los expedientes y decir, este caso está muy difícil, y sigo diciendo que está muy difícil. No, actuar, pero estructurar un buen caso para llevarlos ante los jueces. Esa es un poco digamos, la dinámica que tenemos nosotros acá, que quizás en confrontación, en comparación con su sistema punitivo y procesal, de pronto tiene unas diferencias allí. Bien, vamos a, en esta otra media hora, vamos a revisar un poco las tipologías penales, si les parece, donde hay unos temas interesantes. Estuve revisando el código peruano, mirando un poco, comparando con las normas colombianas,
y son muy parecidas. En realidad, los tipos penales son muy parecidos. Obviamente, ustedes dividen entre delitos contra la administración pública de particulares y delitos contra la administración pública de servidores públicos. Nosotros en el sistema colombiano, bueno, tenemos una ubicación distinta, pero en síntesis son los mismos tipos penales. Estamos hablando de peculados, peculado doloso, el peculado culposo, el peculado por uso, que digamos es común. En Colombia tenemos cohechos, tenemos uno que llama el cohecho propio, el cohecho impropio, cohecho por dar o ofrecer, solamente 3 cohechos. Por el contrario, ustedes tienen una amplia gama de visión de los cohechos. Cohecho pasivo propio, cohecho pasivo específico, cohecho activo genérico. Pero en síntesis, básicamente mirando pues esas situaciones que describe cada tipo penal, pues se ubicarían en algunas, se ubican de cierta manera en el tipo penal, en los 3 que tenemos nosotros. Eso para decir entonces que los comportamientos en esta materia, digamos, están completos en su castigo en cada país. En lo que tiene que ver con concusión, también está determinado en la legislación peruana, el artículo 382. Tráfico de influencias también lo tenemos nosotros. El enriquecimiento ilícito. Pero me causa una especial consideración lo que tiene que ver con los temas contractuales. En materia contractual, digamos, es donde mayor fuga de recursos se dan en los contratos estatales. Porque allí a través del contrato estatal es donde se utilizan todos los recursos del Estado para satisfacer todas las necesidades de la sociedad. Una necesidad en materia de infraestructura, requieren hacer una escuela, requieren hacer un puente, pues debe haber una contratación. Y a través de esos contratos es donde gran cantidad de recursos se pierden. Por ahí se va la plata. Y si la contratación es macro, es mucho más grande, pues muchos más recursos se pueden ir a través de la contratación. Me corrigen si estoy equivocado, pero en la legislación peruana sí encuentra regulación a través del artículo 389, colusión simple y agravada. Si no estoy mal, doctor Freddy, cuando hay una investigación en materia de contratación estatal a través de ese tipo penal, colusión simple y agravada, ese es el tema, o tienen otra legislación especial en materia punitiva, en materia de contratación. Sí, sí, Julián. Bueno, primero que está en el artículo 384 y sí prevé la colusión simple y la colusión agravada, y además hay una incorporación desde el 2021, me parece, que se ha incorporado la colusión agravada cometida en organización criminal. O sea, había ya 3 párrafos, ¿no? Entonces sí está previsto. Muchas gracias. Sí, estaba yo con la duda aquí, pronto para no cometer una impropiedad. Entonces, ¿qué tenemos en Colombia? Colombia tenemos un desarrollo, digamos, con otros nombres, pero se castigan las mismas situaciones de hecho, ¿sí? Entonces, no es el asustarnos, es que Colombia tiene interés indebido en la celebración de contratos, contratos, incumplimiento de requisitos legales, violaciones de régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pero ustedes tienen con un nomen iuris diferente, pero castigan también la comisión de ciertos comportamientos que se dan en la contratación estatal. Importantes cuestiones donde hay que, digamos, hacer precisión.
hay que hacer precisión hay una parte fundamental, y es cuando se habla de corrupción en la contratación estatal, hay unos elementos comunes que es necesario tener en cuenta dentro de esa relación Estado-particulares. Y uno de ellos es los sujetos, el sujeto activo de los tipos penales. Y en el sujeto activo, pues sin duda alguna, revisando la norma de ustedes, dice el servidor público, dice funcionario público o servidor público. Me llamó la atención allí, bueno, ¿qué diferenciación habrá entre funcionario público o servidor público? En alguna oportunidad en Colombia hubo alguna distinción entre servidor público, funcionario público, también llamábamos otra variedad trabajador oficial, pero finalmente, digamos, se engloba en lo que es el servidor público. Revisé algunos documentos, digamos, pero es lo mismo, ¿cierto? Es aquel que presta algún servicio para el Estado, está vinculado de alguna manera, tiene un nombramiento, una posesión, una vinculación al Estado, a través de alguna forma diferente de las que tiene cada Estado para ello. Entonces, el nombre que le demos es indiferente, pensaría yo. Servidor público, funcionario público. Y ese será la persona que está bajo el foco nuestro para investigarlo en el tipo penal respectivo. Igual sucede en Colombia. Estamos hablando de sujeto activo cualificado. Es decir, que debe tener la calidad de servidor público para que pueda tener alguna responsabilidad allí. Pero nos preguntamos, bueno, dentro de esa gama de servidores públicos, además, digamos, el foco común es el representante legal o el director de la entidad que adelanta la contratación, es un poco la persona visible en la actividad contractual, que normalmente es el ordenador del gasto. Es el que dice, bueno, aquí vamos a enviar este recurso, vamos a ordenar que se utilice este recurso en determinada obra pública, en determinado contrato estatal. Y aparece en el contrato firmando. En principio es nuestro foco principal, pero hay otros que también participan en ese, digamos, en la mayoría de comportamientos de delitos que tienen que ver con un contrato estatal. No es solo el ordenador del gasto. El foco también tiene que estar, por ejemplo, en los supervisores de los contratos o en los interventores de las obras respectivas. Nosotros tenemos una diferenciación en Colombia entre un supervisor del contrato y el interventor del contrato. No sé si haya esta discusión allá en el Perú. El supervisor del contrato es el funcionario de la entidad que supervisa, le hace un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato. Pero la particularidad del supervisor es que pertenece a la institución, ejemplo, determinada alcaldía, es un miembro del gabinete del alcalde, por ejemplo, en determinado municipio o municipalidad respectiva. El interventor, por el contrario, es un externo, ¿sí? Es un externo. Privado. Una persona natural o una persona jurídica, independiente de la entidad pública, quien se encarga del seguimiento técnico del contrato. Realiza también un seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable. Cuando se trata de obra pública, es menester que haya interventoría del contrato. Por lo tanto, estamos hablando de particulares. Particular interventor que puede decir fácilmente en un contrato, la obra va al 90% de ejecución y con su firma se autoriza
que se empleen recursos públicos, ¿cierto? Dice, va al 90%, autoriza usted, o con esa indicativo de que va al 90%, se permite que se eroguen más recursos, pero va uno a ver la obra y va en el 20%. El interventor, dicen que es el que vigila, dice que está en el 90% y la evolución en realidad va en el 20%. Total, se han ido los recursos. Pero ya van a ver a dónde voy a llegar para analizar el punto. Bueno, él es un particular. Podemos castigar a ese particular de un delito que tiene un sujeto activo cualificado, por ejemplo, de colusión simple o agravada. Ahí vamos dejando en el tintero esa pregunta. Pero también hay otro particular, por ejemplo, y es el contratista mismo, que también puede ser una persona natural o jurídica, un consorcio, una unión temporal, quienes ayudan al Estado a cumplir ese fin que nosotros queremos a través de la contratación estatal. Entonces, nos vamos encontrando distintos actores. También, por ejemplo, los comités de contratación dentro de las entidades respectivas. Por ejemplo, es importante su participación en materia de evaluación, por ejemplo, de los participantes en una licitación pública y que también pueden incidir en que determinado contrato le sea otorgado a determinada compañía. Entonces vamos viendo una cantidad de actores donde debemos nosotros adelantar nuestras pesquisas hacia ellos por su importancia participativa en la contratación, digamos en la fase previa del contrato, o en la celebración del contrato, o en la ejecución del contrato. Entonces, es importante tener claro que no solo es el representante de la entidad al que debemos concentrarnos en ello, sino que hay múltiples actores que participan dentro de la contratación estatal, y en nuestra experiencia no es solamente uno el que participa, sino que es un grupo completo del cual nosotros debemos avanzar en nuestra investigación. Pero el punto al que quiero llegar es cómo vincular, cómo es la forma en que nosotros aplicamos la norma penal cuando se trata de sujetos activos cualificados, es decir, cuando el tipo penal contra la administración pública me está reclamando que tiene que ser un servidor público. Pero tenemos dentro del tapete, dentro de nuestra investigación, tenemos algunos particulares. En Colombia, y aquí debemos mirar cómo en Perú funciona el tema. En Colombia tenemos una figura bien importante y es la figura de algo que nosotros llamamos el interviniente. En realidad es una ficción legal, ¿no? Es una ficción. Obviamente, ¿quién es el interviniente? Es aquel que, sin tener la calidad especial exigida por el tipo, participa, digamos no participa, actúa como un verdadero autor en la comisión del delito. Actúa como un verdadero autor. Y estamos hablando que tradicionalmente nuestra legislación es claro, tiene su división entre los autores, ¿cierto? Autores. Tiene la división también, la complicidad, sin duda alguna, los cómplices, los determinadores, quizás, pero la figura del interviniente es una figura muy particular en Colombia. ¿Qué permite el interviniente en Colombia? Que se pueda castigar por el delito, por ejemplo, de peculado por apropiación
sin ser servidor público. Entonces vemos particulares condenados por peculado, no simplemente como cómplices eventualmente o como determinadores, sino como intervinientes. Y la pena que tiene el interviniente en el caso específico se le rebaja en una cuarta parte. Digamos, tiene una reducción, obviamente es mucho más reprochable, censurable y por supuesto castigable el hecho de ser servidor público y castigársele, pero digamos permite que atribuir una coautoría con un particular, es decir, el establecimiento de una división de trabajo para la comisión del delito, donde el uno es el alcalde, por ejemplo, y el otro es el contratista, y ambos reciben el reproche penal a través de esa división de trabajo. Por ejemplo, para hablar de coautoría, entonces es posible nosotros hablar de coautoría cuando estamos hablando de un particular. Obviamente, las otras figuras también aplican hacia esos actores. La determinación también es una figura que nos permite y nos facilita ese actuar. Y la complicidad, si existe alguna ayuda en la comisión del delito, una ayuda concomitante, una ayuda posterior para la comisión del delito. Entonces, esas formas de participación, digamos, vamos teniendo ciertas herramientas que nos permiten adecuar de una manera más perfecta nuestra investigación y la delimitación y el entendimiento de cómo debe aplicarse en materia de participación, de la realización de la conducta punible frente a estos delitos que, vuelvo y digo, pues no es un actuar de una sola persona, sino que generalmente y en la mayoría de las ocasiones, pues hay más de una persona, porque en la contratación, pues valga decir, son muchos los interesados, son muchos los pliegos de condiciones, por ejemplo, que vienen a la medida talla L o talla S o talla M, a la medida del contratista. Entonces, miren ustedes que al menos en Colombia tenemos varias formas en que podemos adelantar nuestras investigaciones en ese aspecto. Otra situación, y es lo que tiene que ver con que en Colombia, no sé ustedes, pero entiendo que en ese artículo que hemos mencionado de colusión, digamos, lo prevé, y es que en la etapa previa de la selección del contratista, en esa etapa es donde más se da la participación o se cometen delitos en materia de contratación pública. ¿Por qué? Porque cuando se va a seleccionar al contratista, el Estado, digamos, la administración respectiva, en la mayoría de las ocasiones, o se salta algún trámite o paso para beneficiar, para dar el contrato a uno, es decir, contratación a dedo para una sola, para aquella persona, se salta algún trámite, omite algún proceso de selección que es mucho más garantista, por ejemplo. Es mucho más garantista una licitación pública con pluralidad de participantes que una selección directa o con un mecanismo que tiene un poco de menos rigurosidad, una selección abreviada, bueno, otro tipo de... La regla general es que se hagan las licitaciones que tienen todos sus pasos, la presentación de los términos de referencia, las evaluaciones de las propuestas, todo el proceso contractual,
que un trámite, un trámite de selección que no tenga esa rigurosidad. Entonces la administración opta en la mayoría de las veces no por la licitación, que es más garantista y que puede dar lugar a que se tenga el mejor contratista, los mejores precios, el mejor producto, que una contratación directa. Opta por la contratación directa. Y aquí, yo les decía, ya se me va a acabar el tiempo, hace un mes largo obtuvimos la primera sentencia en el gran caso de corrupción de Reficar, de la refinería de Cartagena. Y allí la empresa, nuestra compañía grande de petróleos de Colombia, nuestro Ecopetrol, a través de una sociedad que constituyeron para esa modernización de la refinería. Imaginen ustedes, adoptó para la selección del gerente de todo el proyecto de construcción. Bien, doctor Rendón, acá en el chat uno de los colegas preguntaba sobre su opinión respecto a la muerte civil, o bueno, entendido en el sentido de que los funcionarios condenados por corrupción si ya no deberían volver nunca más a la administración pública. Y en el tema de la prescripción, en el Perú se había incorporado el tema de la imprescriptibilidad y bueno, en esos dos aspectos, ¿cuál es su opinión, doctor Julián? Gracias. Gracias por la pregunta a nuestro colega. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es cuando, ustedes son servidores públicos, yo soy servidor público, hemos jurado realizar nuestras labores de la manera más pulcra, ¿cierto? La pulcritud. Pero además hemos jurado cumplir las leyes, las normas, nuestra Constitución. ¿Para dónde voy? Quiere decir, si nosotros tenemos y debemos cumplir fielmente nuestras obligaciones, nuestros deberes, ser éticos en nuestro actuar, el alejarnos de ese comportamiento ético, legal, constitucional, nos impide cuando los funcionarios son inmersos en comportamientos que atentan contra la corrupción, que no vuelvan a ejercer un cargo público. Total partidario, obviamente si son comportamientos dolosos, obviamente si son comportamientos que atentan contra la administración pública. No deben volver a ser parte de la administración. Es completamente clara mi postura en ese sentido. Es decir, puede haber una muerte, digamos, civil, si lo llaman allí, digamos, un bloqueo para incorporarse nuevamente a la administración pública. No debe hacer. Ahora, hay otros comportamientos, otras situaciones que son investigables disciplinariamente, diferentes, pero si es en materia de corrupción, peculados, cohecho, concusión, no debe volver a la administración. Entonces, sí debe existir dentro de los ordenamientos esa posibilidad. Incluso dentro de las penas que algunos tipos penales tienen, y entre ellos los tipos penales en Colombia frente a corrupción, es la imposibilidad de nuevamente volver a la administración. Entonces, sí existe una regulación, digamos, en Colombia. Otra cuestión que valga decir, ahorita que hablo de que esta prohibición se encuentra en los tipos penales contra la administración pública en Colombia, valga decir que me ha llamado la atención, y no quiere decir que sea malo, los montos de las penas que se tienen en Colombia y en el Perú.
en el Perú son ostensiblemente más bajas que las penas que traen los tipos penales frente a la corrupción. Vuelvo y digo, no quiere decir, yo no quiero decir que no esté bien que esas penas sean muy bajas en Perú y muy altas en Colombia, entonces mejor en Colombia, no. Digo que me llamó la atención, pero independientemente de ello, es que se establezcan unos mecanismos efectivos para que haya unos castigos efectivos para aquellos que cometen comportamientos o están inmersos en comportamientos o cometen delitos contra la administración pública. Y ante la siguiente pregunta, la imprescriptibilidad de delitos contra la administración pública, yo considero que sí debe haber unos términos de prescripción como figura procesal, obviamente más altos para delitos contra la administración pública. De hecho, las penas nuestras en Colombia son más altas y el término de prescripción se mira de cara a el máximo de la pena. Entonces, al mirar el máximo de la pena, entonces tienen unos términos de prescripción amplios. Esa imprescriptibilidad pues, debe ir dirigida hacia cierto puñado de tipos penales que atentan contra los derecho internacional humanitario, otro tipo de situaciones diferentes. Sí pienso que debe haber un término de prescripción para delitos contra la administración pública. No sé si haya más preguntas. Doctor Rendón, el doctor Raúl Iglesias de Uruguay le pregunta cuál sería su opinión respecto a las penas económicas, su forma de ejecución, ¿no? Pues nos comenta que aquí en Uruguay tenemos el caso del ex vicepresidente de la República que fue noticia, ¿no? En relación a que fue omiso en el pago de la multa impuesta. ¿Cuál es su opinión al respecto o nos comenta el doctor Raúl? Bueno, un poco sobre la finalidad de la pena en materia penal. Hablábamos al inicio al delincuente, a quien ha sido condenado seguramente también. El hecho de que le toquen el bolsillo es un tema que en muchas ocasiones los pone a pensar. Tocarles el bolsillo es que deben cumplir con el pago de unos montos económicos. Muchas veces resulta más efectivo en materia punitiva una multa que una privación de la libertad. Ahora, si el Estado es un Estado sólido, digamos, podemos decirlo, donde la imposición de la multa no sea un simple saludo a la bandera, es decir, se impone la multa pero nadie la paga, como en Colombia, entonces esa multa no es un mecanismo efectivo. No resulta ser un mecanismo efectivo. En un estado diferente, de Colombia, por ejemplo, no sé, en Uruguay, de pronto puede haber unos mecanismos mucho más efectivos para el cumplimiento de la pena de multa, por ejemplo, o de las multas que se imponen. Esos mecanismos efectivos garantizan que se ejecute y se obtenga el recurso respectivo y podría ser más efectivo que en muchas ocasiones la privación de la libertad. Generalmente, pues en Colombia está una dualidad, se impone la privación de la libertad, pero además se imponen multas supremamente altas, pero vuelvo y digo, no hay unos mecanismos efectivos para cobrar esas multas. Y entonces, por lo tanto, pues esas multas quedan, como digo, muchas veces de simplemente puestas en la sentencia del juez, pero pues poco efectivas en realidad para que se recupere algo en la sociedad. Pero a la par de las multas, en materia de administración pública sí se ha avanzado en una persecución diferente que tiene que ver con la sanción penal, diferente a la multa como pena, sino más bien como la extinción al dominio de los bienes de los actores en la comisión de los ilícitos y en la reparación de las víctimas muchas veces. Entonces,
estamos buscando es otra alternativa, una alternativa diferente que permita de una manera más efectiva la recuperación de recursos, la recuperación de activos estatales para resarcir ese daño que le han hecho a la sociedad. Entonces, es posible que en otras sociedades haya más efectividad en el cobro y en el pago de las multas. Doctor Julián, también la doctora Carmen Quispe pregunta si considera que la corrupción afecta a los derechos fundamentales, ¿no? Y fundamentalmente a los más necesitados o a los más pobres. Sí, yo estaba incluso por aquí. A ver, el artículo 43 de la Constitución Nacional, de la Constitución Política de ustedes, del Perú, indica que el Perú es un Estado democrático de derecho, la forma de gobierno de la República del Perú es democrática, social, independiente, soberana. El Estado es uno, indivisible, gobierno unitario, representativo, descentralizado, pero además trae una amplia gama de derechos fundamentales descritos en la Constitución. La Constitución es nuestra carta de navegación, nuestra forma plantea nuestra forma de vida en el país, como todos los coasociados dimos luz a cómo era que queríamos que estuviese nuestro Estado, nuestra República. Pero piensen ustedes que la Constitución nos garantiza los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a una vivienda digna, a tener salud, a tener educación, derechos fundamentales. ¿Cómo hace el Estado para cumplir la Constitución? ¿Cómo hace el Estado para garantizar la vida digna de una persona? ¿Cómo hace el Estado para garantizar unos programas de alimentación para los niños con hambre? ¿Cómo hace el Estado para garantizar que los productos de un pueblo vayan a otro pueblo y que no tienen vías o no tienen puentes? Pues obviamente, para el cumplimiento de ello, pues debe adelantar una gestión administrativa, administrar de los recursos del Estado que obtienen por distintas fuentes, pues hacerlos llegar a esos distintos sectores: educación, salud, infraestructura. ¿Qué pasa si los servidores públicos o los particulares se apropian de esos recursos que van destinados a la alimentación de los niños? Pues la alimentación no llega. Y si la alimentación no llega, no se está garantizando la vida digna de un menor de edad. Si no llega el recurso para educación, no se garantiza la educación para determinado sector, para los niños. Entonces, se afecta de manera directa, derechos fundamentales. En total, la corrupción afecta a la inversión social, pero afecta a la Constitución, que es lo más preciado nuestro en nuestra sociedad. Esa carta de derechos la afecta de manera directa. Entonces, estoy completamente de acuerdo en esa afirmación, en el sentir y en el indicativo de que precisamente la corrupción afecta de manera directa los derechos fundamentales de las personas y por lo tanto afecta la Constitución Nacional. Ahora, luego de la pandemia, bueno, todavía, pero ya están en menor proporción, del COVID-19, la afectación de la pandemia, pues nos ha dejado unos gobiernos en muchos lugares autoritarios, decisiones también autoritarias que afectan derechos fundamentales. Y esas decisiones post pandemia han incrementado los riesgos de corrupción en muchos lugares. Entonces, mire usted cómo este problema va ligado de la Constitución, va ligado a que está atacando nuestra carta primordial, la Constitución y nuestros derechos fundamentales. O sea que hay que ponerle atención. Bien.
Doctor Julián, mire, le comento que acá en el Perú, por lo menos en los tipos penales como el de peculado y otros tipos penales, además de la calidad de funcionario público, se exige un nexo causal específico, adicional a que, por ejemplo, el caudal que digamos que se apodere esté pues encargado a ese funcionario específicamente, ¿no? Entonces a eso le llamamos pues el doble nexo que debe de exigirse al funcionario. Entonces en el Perú hace unos años se aplicó la tesis del funcionario de facto y se sentenció en un caso famoso que es el de Montesinos. Y bueno, ahí el Tribunal Constitucional se pronunció y consideró que incorporó pues esta figura del funcionario de facto. Y bueno, y esa es la tesis que se aplica en Perú, un poco discutible, pero sí se ha aplicado e incluso ya hay una casación de la Suprema de hace 2 años, más o menos, en una casación de ICA, en el que sí se acepta que un funcionario, aun cuando no tenga este nexo causal específico, es posible atribuirle el delito de peculado. No sé si nos comenta algo en relación a Colombia, no sé si han desarrollado este tema al funcionario de facto, doctor Julián. A ver, un poco el usurpador de función pública, ¿cierto? Aquel que no teniendo la función pública, pues echa mano de ella para, bueno, para apropiarse de recursos, para cometer algún delito. Tenemos un tipo penal que se llama usurpación de funciones, es decir, está delimitado como un tipo penal específico, pero pues obviamente no, digamos, no tiene una pena extremadamente baja, bueno, tiene una connotación diferente. Lo que se ha querido a través de las reformas penales en materia de administración pública, los diferentes estatutos anticorrupción que han tenido bastante auge desde la ley 1453, desde el año 2011 en Colombia, es precisamente, bueno, mirar la posibilidad de cómo judicializar distintas personas que están de manera activa participando o aprovechándose de los dineros públicos para recaudarlos, ¿cierto? Para robárselos, para que se pierdan. Entonces, de allí distintas opciones hay. Entonces, hay una que, y si me permite, el Código Penal, el artículo 20 del Código Penal nuestro, tiene una parte, este artículo 20 dice servidores públicos, ¿cierto? Servidores públicos. Dice, para todos los efectos de la ley penal son servidores públicos y trae quiénes son servidores públicos. Pero más adelante dice, para los mismos efectos se considera, miren la figura, la abstracción que trae aquí la norma, se consideran servidores públicos los particulares que ejerzan funciones públicas de forma permanente o transitoria. Creo que ahí la legislación peruana también los trae. Por ejemplo, que ejercen funciones públicas transitorias. En unas elecciones quizás los jurados de votación o miembros ad honorem que son nombrados, están ahí. Entonces, particulares que ejercen funciones públicas. Y entonces se piensa, por ejemplo, en un particular, miren esta abstracción, en un particular que recauda, por ejemplo, el impuesto del IVA, que tiene a cargo la recaudación, es un particular que recauda el impuesto del IVA producto de las ventas y la comercialización de productos. El IVA es el impuesto, el impuesto a los productos. Eso lo hace un particular, quien en las transacciones, digamos, en una empresa, en su negocio, recauda unos dineros de manera, dineros públicos, porque esos son impuestos, pero se los queda a él, pues existe la posibilidad de que ese particular sea castigado por un delito contra la administración pública porque cumple una función pública que es el recaudo de impuestos, que eso
es del Estado. Entonces, esa es una figura que aplica también, por ejemplo, en las notarías, digamos, donde se da fe pública a ciertos actos, actos públicos. El quien da fe pública es un particular, pero es se tiene como servidor público a la hora de ser judicializado. Existe esa variable. Existe la variable también del interviniente que les mencionaba ahora, es decir, aquel particular que sin ser servidor público participa de manera directa a manera de división de trabajo en la comisión de la conducta punible. Entonces, tenemos esa variable también, una ficción legal también en la figura del interviniente. Pero tenemos también, dependiendo del comportamiento, si el particular determina al servidor público hacia la apropiación, por ejemplo, de recursos públicos, castigársele a manera de determinador, que tiene una pena igual a la que tiene el autor principal, o también la posibilidad del cómplice, dependiendo, vuelvo y digo, la situación de hecho que haya dado lugar a esa apropiación. Entonces, en síntesis, existe una variedad de formas en que puede ser judicializado el particular cuando está inmerso en la comisión de delitos contra la administración pública que tiene sujeto activo cualificado. Perfecto, doctor, qué interesante. No, sí, justo a propósito de esos temas, por ejemplo, en Perú se sentenció, por ejemplo, hay un caso famoso de los bomberos, ¿no? Que, bueno, los bomberos son ad honorem y fueron condenados, ¿no? Porque se apropiaron, porque igual ahí en ese cuerpo, pues se le otorga algunos recursos. Y cuando se apropiaron de esa parte de recursos, ellos argumentaban de que no eran funcionarios públicos, no tenían el nexo causal y que no se le podía imputar ese delito, ¿no? Pero bueno, se superó pues ese cuestionamiento que se hacía, ¿no? En relación a ese caso, por ejemplo, ¿no? Doctor, finalmente, ya en relación a las penas en Perú se ha previsto, bueno, penas privativas y también las inhabilitaciones, ¿no? Y además de las multas. En relación a ese aspecto, ¿cuáles son las sanciones, ¿no? Si estas van aparejadas como sanciones principales, accesorias, ¿cómo es el manejo del reproche penal en relación a los delitos de corrupción de funcionarios en Colombia, doctor? Sí, a ver, en materia punitiva tenemos unas penas principales que son penas de prisión y penas de multa y otras penas que son penas accesorias. Por ejemplo, en materia de peculado por apropiación, tenemos una pena inicial que parte de 96 meses a 270 meses y multa equivalente al valor de lo apropiado. Y penas accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, un poco lo que hablábamos ahora, no podrá volver una inhabilitación para la función pública, que determina el juez. Si lo apropiado supera 200 salarios mínimos colombianos, por ejemplo, 200 millones de pesos, la pena se aumenta en la mitad de lo anterior indicado. A diferencia pues de la legislación de ustedes, que como decía yo ahora, pues tiene unas penas un poco más bajas. Y si lo apropiado en el peculado, bueno, en materia, por ejemplo, de concusión, cuando el servidor público, abusando de su cargo, constriñe o induce a alguien a dar o prometer algo, tiene una pena de 96 a 180 meses, mientras en la legislación de ustedes tiene una pena no menor de 2 ni mayor de 8.
según leo el 382 de ustedes. En el cohecho, penas de 80 meses a 144. Entonces, y más o menos ese es el monto de los cohechos, entre 80 y 144 meses. Y en esos delitos contractuales de los que hacíamos alusión, son penas que van de 64 a 216 meses. En ese monto oscilan digamos, las penas frente a delitos contractuales. Tráfico de influencias también de 64 a 144 meses. El enriquecimiento ilícito tiene una pena de 9 a 15 años. En Colombia, la pena principal es la pena de privación de la libertad. Esa es la principal expresión del poder punitivo. Las multas también tienen una vocación de pena principal, pero en unos muy pocos tipos restrictivos, algunos culposos, pero siempre viene acompañada, generalmente la multa viene acompañada de la pena de prisión, prácticamente como accesoria. Entonces, digamos, esa es la forma punitiva que tenemos nosotros delimitado. Ya si se verifican las posibilidades de principios de oportunidad, por ejemplo, donde se aplican, ya se puede incluso, si se obtiene una ayuda por parte del vinculado para desarticular alguna organización criminal o algunas posibilidades de colaboración, incluso se puede prescindir de la pena bajo el impuesto de ciertas condiciones que debe cumplir la persona. Entonces, digamos eso en ese sentido. Doctor Julián, ahí en cuando trató el tema de atacar a los patrimonios ilícitos, ¿no? de los corruptos, nos hablaba que era crucial, pues, maniatarlos, ¿no? O atacarlos, recuperar esos patrimonios ilícitos. Bueno, y al respecto, bueno, dentro de los delitos contra la administración pública en Perú tenemos el delito de enriquecimiento ilícito, pero bueno, en el Perú también tenemos la figura de lavado de activos. Entonces, ustedes cuando quieren atacar este patrimonio, ¿cómo diferencian si deben de perseguir al corrupto a través del enriquecimiento ilícito o el lavado de activos? ¿O en qué se diferencia que la estrategia de la investigación para perseguir uno u otro delito, ¿no? O sea, ¿cuándo perseguirían a un corrupto por lavado y cuándo por enriquecimiento ilícito? Bueno, nosotros tenemos una diferenciación en materia de supuesto de hecho de cada tipo penal. Entonces, tenemos delimitado lo siguiente. Entonces, enriquecimiento ilícito lo tenemos considerado nosotros cuando el servidor público, dentro del tiempo en que ha sido servidor público, o 5 años después de ser servidor público, tuvo un incremento patrimonial injustificado. Miren ustedes la situación, ¿cierto? Ahí no tiene nada que ver, no tiene que ver nada con el lavado de activos, es decir, su patrimonio producto de la comisión de recibir dineros de la comisión de ciertos tipos penales como el narcotráfico, ¿cierto? Y que a través de distintos medios blanquea esos recursos. Entonces, diferenciamos específicamente el enriquecimiento ilícito del servidor público y del lavado de activos. Y hay otro tipo penal que se llama enriquecimiento ilícito de particulares, que valga decir lo puede cometer un servidor público. Entonces, ese enriquecimiento ilícito de particulares indica que aquel que se haya beneficiado, y aquí viene la pregunta suya, haya obtenido un incremento patrimonial no justificado, producto de actividades delictivas, incurrida en prisión, enriquecimiento ilícito. Y allí es entonces donde se traza una línea y donde decimos nosotros, bueno, si se enriquece producto de actividad delictiva,
producto de delitos es enriquecimiento ilícito. ¿Y dónde queda el lavado de activos? Pareciera que fuese una misma situación de hecho. Sin embargo, cuando el mismo tipo penal trae una delimitación de qué tipos penales hacen parte del delito base del lavado de activos. Entonces, el narcotráfico, y empieza a traer a enlistar unos delitos donde, digamos, por supremacía normativa, por mayor descripción y especificidad, el lavado de activos absorbería el tipo penal de enriquecimiento ilícito. Lo que quiero decir es que en algún momento, por ejemplo, con el delito de narcotráfico y otros, existe que las dos normas entrarían como en una colisión, en un conflicto. Ante esa situación de conflicto, la solución que se trae es la solución de aplicar un criterio para dirimir ese conflicto normativo de la especificidad, en el sentido de que el delito del lavado de activos trae explícitamente para el tipo penal del delito base, por ejemplo, el narcotráfico, es decir, obtener un incremento de narcotráfico, un incremento patrimonial, aplicaría el delito de lavado de activos. Entonces, la solución que hemos dado en Colombia es la delimitación de los tipos penales en el lavado de activos. El delito base, si se delimita cuál es el delito base, mediante el cual blanquea el capital, en ese caso, pues se prefiere la aplicación de esa norma respecto a la otra. Es decir, no habría un concurso de delitos, sino que simplemente se subsume un delito en el otro. Criterio de subsunción. Esa sería la solución allí. Bien, bien, doctor Julián Rendón, realmente ha sido muy provechoso escucharlo, brillante su presentación, muy didáctico, claro, se agradece por el tiempo que nos ha brindado, por compartir todos sus conocimientos y todas sus experiencias. Realmente estamos muy agradecidos en nombre de todos los fiscales de Perú y de todos los colegas que están presentes, les expresamos, ¿no?, la mayor gratitud por esta charla que ha tenido a bien estar con nosotros el día de hoy. Doctor Rendón, muy amable, muchas gracias. Espero que no sea la última oportunidad que nos pueda acompañar. Y bueno, Dios mediante, estamos pues siempre compartiendo y estando siempre en contacto con usted y con todo el pueblo colombiano. Muy amable, doctor Julián, muchas gracias. Yo estoy infinitamente agradecido, doctor Freddy, con usted y con toda la Asociación de Fiscales del Perú por haberme invitado, por haber persistido en que en algún momento estuviera con ustedes ante la nefasta situación que tuve la vez pasada que me invitaron, que no pude asistir. Pero bueno, estoy completamente agradecido con ustedes, pero mucho más con los fiscales que estuvieron el día de hoy presentes, porque tuvieron la dedicación de escucharme, que pudieron hacerlo y que ojalá les hubiera servido en algo estos pequeños temas. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy fraternal para todos allá en Perú.